y será una gran bendición para esa iglesia y nosotros también. Amén. Biblias esta noche, 1 Samuel, capítulo 28. Silenciando a Dios esta noche. Escuché una historia en Nueva York de un conserje que trabajaba en un laboratorio universitario. Causó daños significativos, de al menos de $1 millón de Estados Unidos en investigación científica. El conserje apagó accidentalmente un congelador de almacenamiento debido al sonido que estaba haciendo. En otras palabras, él estaba molestado a este sonido que estaba haciendo nevera y lo desconectó de la toma y destruyó miles de dólares de un estudio que estaban haciendo. Debido a las acciones de este hombre, 25 años de investigación fueron eliminados, todo porque estaba tratando de deshacerse de un sonido que le molestaba. En nuestra vida a veces vamos a escuchar ciertas voces justos que nos molesta y empezamos a apagarlos. Y al final destruimos algo más importante que $1 millón en nuestra vida. El texto que vamos a leer habla de un hombre que empezó a ignorar y desobedecer el voz de Dios, y en el tiempo suficiente el voz de Dios quedó totalmente silencio a este hombre. Quiero predicar este sermón silenciando a Dios. 1 Samuel 28, versículos 4 hasta 7, en la Nueva Traducción Viviente dice: Los filisteos montaron su campamento en Sunem, y Saúl reunió a todo el ejército de Israel y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio al inmenso ejército filisteo, tuvo miedo y se aterrizó. Entonces le preguntó al Señor qué debía hacer. Pero el Señor rehusó contestarle, y ya fuera por sueños o por sorteo sagrado o por medio de los profetas. Así que Saúl les dijo a sus consejeros: busquen a una mujer que sea medium, para ir y preguntarle qué hacer. Sus consejeros le respondieron: hay una medium en Endor. Primeramente, iglesia, quiero hablar de la voz de Dios, porque nuestro Dios no es un Dios silencioso. Él quiere comunicarse con cada uno de nosotros. Él no es como otros dioses que no hablan, que no tienen vida, que simplemente existen. Primero Reyes 18, 26 al 27 dice: después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando: oh Baal, respóndenos. Pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho cerca del mediodía. Elías comenzó a burlarse de ellos. ¿Tendrán que gritar más fuerte?, se mofaba. Sin duda que es un Dios. Tal vez esté soñando despierto, quizá esté haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Aquí tenemos Elías destacando a estos profetas que Baal es un Dios silencioso, es un Dios muerto que no existe, que no puede hacer el cumplimiento de las oraciones de sus profetas, y él está literalmente burlándose de este Dios.
Pero ¿cuántos saben que Dios tiene un voz que nos puede hablar? Dios tiene un voz que quiere dirigir nuestros caminos y enseñarnos qué es lo que Él tiene para nuestra vida. Y Saúl en nuestro texto tenía un gran acceso a este voz de Dios. Dios hablaba a él en su pasado. Él hablaba a Saúl a través del profeta Samuel. Él hablaba directamente a Saúl en sus sueños o en visiones. Dios hablaba a él durante los diferentes dificultades y eventos de la vida de Saúl. La verdad es que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros esta noche. Déjame preguntarte, iglesia, ¿has desarrollado un oído para escuchar la voz de Dios para tu vida? ¿Quieres saber lo que Dios quiere para tu vida? ¿Quieres saber la dirección que Él tiene para los diferentes asuntos de tu vida? Pues déjame decir que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad para aprender cómo suena la voz de Dios. Saúl y el pastor de Saúl, Samuel, aprendió la voz de Dios. Primero Samuel 3, versículos 7 y 8 dice Samuel, todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de Él. Así que el Señor llamó por tercera vez, y una vez más Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Aprendiendo el voz de Dios es algo importante. Si vas a aprender el voz de Dios, tienes que aprender cómo comparar Dios a Dios. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, tienes que escuchar el voz de Dios y ponerlo en línea con las cosas que Dios ha hecho en el pasado en la Biblia. Preguntar si las palabras que estás escuchando son bíblicos o no. Dios no se contradice a sí mismo. Él es el mismo Dios hoy, ayer y mañana. Yo he escuchado personas decir, ¿sabes qué, pastor? Yo he escuchado el voz de Dios, pero el voz que les dijo lo que ellos escuchaban involucraba pecado. El voz que ellos escuchaban les llevaba más allá de la presencia de Dios, de lo que Dios quería hacer en sus vidas. Y déjame decir, si Dios, por supuesto, te quiere involucrarte en un pecado, si Dios, por supuesto, te quiere llevar afuera de la voluntad de lo que Dios quiere, déjame decir, ese no es el voz correcta. Eso no es de Dios, eso no es la dirección que Dios quiere para tu vida. Si quieres determinar si es el voz de Dios hablando a usted, tienes que ponerlo en prueba. Primero Juan 4, versículo 1 dice, queridos amigos, no les creen a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Porque hay muchos falsos profetas en el mundo. La voz de Dios, siempre va a tener un punto, siempre va a tener una dirección, siempre va a tener un propósito para lo que quiere decir a nuestra vida. Dios no simplemente habla a nosotros para hacer conversación. Él no, yo he escuchado personas que piensen que Dios es un Dios que quiere tomar tinto así a tu lado y empezar a hablar del clima o lo político. No, Dios cada vez que Él habla contigo, siempre está hablando de cosas profundas. Siempre te quiere hablar de cosas, la dirección de tu vida, el propósito de lo que tú haces en la vida. Dios no habla en una manera superficial. Él siempre tiene un punto en su relación contigo. Él tiene comunicación con nosotros y Él nos quiere literalmente guiar en nuestra vida. En el texto, Saúl está buscando dirección para su reino y su vida. Él está enfrentando el ejército de los filisteos y él necesita un plan
para qué hacer con las decisiones que están frente de él. Versículos 5 y 6 dice, cuando Saúl vio al inmenso ejército filisteo, tuvo miedo y se aterrizó. Entonces le preguntó al Señor qué debía hacer. ¿Cuáles instrucciones necesitas en tu vida, cristiano? Tienes que aprender la voz de Dios, perdón. Tienes que aprender cómo suena la voz de Dios y qué es la dirección que Él tiene para tu vida. La voz de Dios no debería ser solo ruido de fondo, así muy lejos o así atrás de nosotros, pero muy popular, que muchos creyentes dan por sentado que Dios les habla. Ah, sí, Dios me guía, Dios me dice esto. Pero si ves el asunto en que hablan ellos, no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. No tiene nada que ver con la dirección que Dios tiene para sus vidas. Y toman con valor muy bajo la voz de Dios. Cuando escuchamos la voz de Dios en el servicio de la iglesia, sentimos convicción, la presencia de Dios literalmente, y luego continuamos nuestra vida sin cambiar lo que estamos haciendo. Muchas personas no valoran la voz de Dios. Segundamente, quiero hablar de silenciando a Dios, porque en nuestro texto, la voz de Dios fue silenciado y tenía que ver con un tema en específica, la obediencia. Saúl creó un modelo para ignorar y desobedecer las instrucciones de Dios. Antes, él buscaba la guía de Dios. Y él y Samuel estaban de acuerdo juntos y decían, sí, vamos a buscar la dirección de Dios para nuestra vida. Entonces Samuel le dijo, vamos a hacer un sacrificio a Dios. Pero el problema fue que Saúl no esperó al hombre de Dios, no esperó las instrucciones de Dios y empezó a hacer lo que él quería en la manera que él quería. Lo que Dios nos dice siempre nos va a retar. Piensa en el discípulo Pedro, que siempre reconocía la voz de Dios en su vida. Mateo 14, versículo 27 a 29, dice, pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya así hacia ti, caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. En otras palabras, Pedro reconoció si realmente era Jesús, él le iba a dirigir. Si realmente era Jesús, él le iba a retar y desafiar a su vida. Y luego Pedro, conociendo que sí era Dios, que sí era Jesús en el carne, que le estaba guiando, él respondió en obediencia. Me pregunto, cristiano, ¿cómo respondes a la voz de Dios? ¿Qué piensas en la comunicación que Él tiene contigo cuando Él está hablándote y dirigiendo y dándote reto para cambiar en tu vida? Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. En otras palabras, ellos responden a la voz de Dios. Personas que claman que ellos escuchan la voz de Dios, o a Jesús, pero constantemente están viviendo en contra de las enseñanzas de la Biblia. Yo les pregunto si realmente están escuchando la voz de Dios, si están haciendo caso a lo que Dios quiere para sus vidas, si están contestando la voz de Dios o simplemente están escuchando y haciendo lo que ellos quieren. Una cosa que muchas personas hacen cuando no les gusta el método que Dios les habla, cuando no les gusta cómo Dios está comunicando con ellos cortan esa raíz
de comunicación. Muchas personas piensan que es saludable servir a Dios sin guía, sin pastor, sin iglesia. Saúl, cuando empezó a desobedecer a Dios, empezó a brincar el hombre de Dios, ignorar a Samuel, ignorar a la persona que Dios tenía designado para Saúl. Ahí en ese lugar, él empezó a buscar otros métodos en cómo escuchar la voz de Dios. Samuel le dijo que esperaba, pero 7 días después empezó a hacer las ofrendas así como él quería, empezó a hacer, por supuesto, la voluntad de Dios para buscar la dirección de Dios, en lugar de esperar que el hombre de Dios le daba consejo. El problema es que Saúl estaba ignorando la voz de Dios a través del hombre de Dios. Imagínate, Samuel sabía mejor que Saúl la voz de Dios. Él sabía mejor que Saúl cómo aplicar la voz de Dios en su vida. Él escuchó la voz de Dios y él quería ayudar a Saúl a buscar el propósito que Dios tenía. Déjame decir que yo aprendí cómo escuchar la voz de Dios a través de mi pastor. Samuel aprendió a través de su pastor, Elí, que dijo, ¿sabes qué? Este niño está aprendiendo cómo escuchar la voz de Dios. Déjame dirigirlo, decirle, mira, si es la voz de Dios, tienes que hacer caso, hacer lo que esa voz está diciendo. ¿Cómo estás aprendiendo, cristiano? ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Porque muchas personas, cuando no están de acuerdo con lo que Dios está diciendo, especialmente a través del hombre de Dios, empiezan a cortar a Dios, la voz de Dios, a través del rechazamiento del hombre de Dios. Mira en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista fue un hombre que estaba directamente conectado a Jesús como primo, y él estaba conectado también a Herodes. Y él empezó a retar a Herodes, mira, Herodes, estás viviendo en pecado, estás en fornicación, estás haciendo tal cosa que está equivocado en frente de los ojos de Dios, tienes que cambiar. Herodes se enojó con él y lo mató. Y todavía quería buscar la voz de Dios, a buscar a Jesús y escucharlo. Lucas capítulo 9, versículo 9, dice, decapité a Juan, decía Herodes, así que ¿quién es este hombre de quien oigo tantas historias y sigo tratando de ver a Jesús? Capítulo 23, versículo 8 y 3 dice, Herodes se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús. Este es después de matar a su primo, porque había oído hablar de él y hacía tiempo que quería verlo realizar un milagro. Herodes le hizo una pregunta tras otra, pero Jesús se negó a contestar. Años antes, Herodes se enojó con Dios a través del hombre de Dios y cortó la cabeza de ese hombre. Literalmente cortó la voz de Dios en su vida y todavía quería esperar que Dios hablaba con él. Todavía quería ser popular en frente de los ojos de Dios. Pero ¿cuánto sabe que no funciona así? Hay personas que hacen el mismo. Personas que tienen pastores que cambian cada mes. Personas que no tienen un liderazgo fijo en sus vidas y piensan que pueden cambiar ese hombre así como cambian su ropa cada día. Saúl, en el texto, en lugar de arreglar su relación incumplido con el hombre de Dios, empieza a buscar otros métodos a escuchar a Dios. Versículo 7 dice, así que Saúl les dijo a sus consejeros, busquen a una mujer que sea medium para ir y preguntarle qué hacer. Pablo también menciona esto en 1 Corintios 4:15, dice,
pues aunque tuvieron 10,000 maestros que les enseñarán acerca de Cristo, tienen solo un Padre espiritual. Pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. En otras palabras, un fijo persona donde escuches la voz de Dios. Muchos cristianos no tienen un Padre espiritual. Ellos buscan cualquier sabor del mes que quieren, que les gusta en YouTube, en TikTok, en diferentes medios sociales, en Facebook, o a ellos mismos escuchan su propio consejo, o buscan otro líder espiritual, buscan otra persona que les puede darles consejo en lugar de buscar el hombre a que Dios puso en sus vidas. Eso es lo que sucede cuando nosotros somos rebeldes contra la voz de Dios. Literalmente la locura en nuestra mente. La solución que Saúl tenía para su problema fue algo muy loco. Dijo, ¿sabes qué? No ha escuchado la voz de Dios. No ha escuchado la dirección que Él tiene para mi vida. Realmente sí lo escuchó, pero lo ignoró. Entonces dijo, ¿sabes qué? Voy a buscar un bruja para darme consejo. Hasta él sabía que esto estaba equivocado, pero sin embargo lo hizo. Versículo 8 dice, entonces Saúl se disfrazó con ropa común en lugar de ponerse las vestiduras reales y fue a la casa de la mujer por la noche acompañado de 2 de sus hombres. ¿Por qué se disfrazó como ropa común? Para esconderse. Él tenía vergüenza en lo que él estaba haciendo, pero sin embargo, él quería forzar su voluntad. No quería hacer lo que Dios quería. No quería lo que el hombre de Dios le decía que Dios quería para su vida. Entonces empezó a buscar otros métodos. ¿Qué causa esta cosa rara en nuestra mente y nuestra vida? El raíz para Saúl fue la desobediencia. 1 Samuel 16, versículo 14, dice, ahora bien, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl, y el Señor envió un espíritu atormentador. Este versículo literalmente se traduce que Dios entregó a Saúl hacia el enemigo. En otras palabras, quitó toda protección sobre Saúl. Quitó todo este pacto de Saúl porque él quebró el pacto que él tenía con Dios. ¿Sabes por qué Dios nos da un pastor, una iglesia, otros cristianos fijos en nuestra vida? Para traernos balance en la vida. Hierro contra hierro nos ayuda a ser filosos y a hacer la voluntad de Dios. Una historia del artista Van Gogh dice en la noche del 23 de diciembre de 1888, durante un periodo de agitación emocional e inestabilidad mental, Van Gogh tuvo una acalorada discusión con su compañero artista y amigo Paul Gauguin en Arles, Francia. Después de la discusión, Van Gogh regresó a casa y en un ataque de desesperación cortó parte, algunos argumentan la totalidad, de su oreja izquierda con una hoja de afeitar. Así como Van Gogh, muchas personas intentan de hacer el mismo con Dios. Escuchan la voz de Dios y están totalmente divididos en sus corazones y mentes, que empiezan a cortar sus orejas, no literalmente, pero sus amistades, que Dios está usando, relaciones en la iglesia total, lo que predica el pastor, los consejos que le da el pastor. Y personas tratan de silenciar
la voz de Dios. Últimamente quiero hablar de rompiendo el silencio, porque la Biblia nos dice que es muy posible que Dios nos deja por el desobediencia en nuestra vida y ni siquiera lo sabemos. Piensa en Sansón, siempre está eligiendo lo que él quiere hacer en lugar de ser sometido abajo de la autoridad de Dios. Y últimamente, Dios dice, ¿sabes que esto es suficiente? Ya no más. Jueces 16:20 dice, cuando se despertó, pensó, haré como antes y enseguida me liberaré. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Pregúntate a ti mismo, cristiano, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Dios? No te engañes. Si piensas que Dios todavía está operando en tu vida, pero estás viviendo en desobediencia, déjame decir, es muy posible que no estás escuchando la voz de Dios. Si estás viviendo en pecado, si estás viviendo en una manera que no agrada a Dios, ¿cómo piensas que Dios está contigo? ¿Cómo piensas que la bendición y la protección de Dios está contigo? La clave esta noche para recuperar nuestra conexión con Dios es reconocer la violación de nuestra vida. ¿Qué es lo que hemos hecho que está contra la voluntad de Dios? Déjame preguntarte, ¿eres consciente que hay algo mal en tu vida? ¿Que estás viviendo en una manera que está equivocado? Al igual que Saúl, es posible que reconozcas que falta la voz de Dios en tu vida. Fue el silencio de Dios en la vida de Saúl que le asustó, que se fijó diciendo, sabes que estoy equivocado, pero se reaccionó en la manera equivocada. Es posible que nosotros esta noche, así no como Saúl, pero empezamos a reparar la relación que tenemos con Dios. Y esto requiere que nosotros seamos arrepentidos. Así como Sansón, Jueces 16, versículo 28 dice, entonces Sansón oró al Señor, Señor soberano, acuérdate de mí otra vez. En otras palabras, yo sé que estoy equivocado y yo arrepiento de mis pecados. Recuérdate de mí, ayúdame en este lugar, ayúdame a sacar mi vida de este zanja, sacar mi vida de este hueco, a cambiar mi vida. Y eso es lo que Dios hizo con Sansón. Cambió el fin de su historia. Yo cierro con esta historia. Dice, durante la invasión del día D de Normandía, el 6 de junio de 1944, la comunicación fue crucial para el éxito de las fuerzas aliadas. El general Norman Cota, comandante de una división de ejército de Estados Unidos, enfrentó un desafío cuando sus líneas de comunicación se cortaron, cuando sus tropas desembarcaron en la playa de Omaha, fuertemente defendida. En un movimiento audaz, el general Cota encontró el técnico de quinto grado Joe S. Leswiski, un soldado del cuerpo de señales que había logrado salvar algunos equipos de cable y teléfono de la caótica playa. A pesar de enfrentarse al fuego enemigo, Cota ordenó a Lesniewski subir a la cima de un acantilado y establecer una línea de comunicación directa con un mando superior. Valientemente, Lesniewski escaló el acantilado y colocó el cable mientras estaba expuesto al fuego enemigo. Logró establecer la conexión, permitiendo al general Cota comunicarse con los superiores y recibir actualizaciones vitales sobre el progreso de la invasión. Así como estos soldados,
Tenemos que restablecer comunicación con Dios. Sin embargo, hay cosas que nos quiere atacar y decir, sabes que no quiero que haces eso. No quiero que restableces esa conexión con Dios. Pero déjame decir esta noche, es posible que lo restableces con Dios. Una relación perfecta, una relación en armonía, que Dios puede ayudarnos cuando nosotros empezamos a obedecer. Quizás que estás aquí, tienes que reparar relaciones en la iglesia, reparar esas relaciones con las personas que intentan establecer el orden de Dios en tu vida. No tienes que pasar el resto de tu vida sin conexión con Dios. Esta noche estos altares están aquí para que nosotros quizás no establecemos el conexión de Dios, pero mantenemos esa conexión. Empezamos a hablarle con Dios y decir, Dios, ayúdame a no olvidar de cómo suena tu voz. Amén, es todo lo que yo tengo esta noche. Vamos a inclinar nuestro rostro y cerrar los ojos. Antes que empezamos a escuchar la voz de Dios en una manera constante, tenemos que parar de pecar. Analizar nuestra vida y juzgar el pecado en nuestra vida. Decir, sabes que esto está equivocado, necesito cambiar. Quizás que es fornicación, quizás que es lujuria, quizás que es robo, mentiras, o quizás que es una actitud de odio contra tu prójimo. Déjame decir, con el pecado en nuestra vida, eso no agrada a Dios. No podemos entrar al reino de Dios. Dice la Biblia que el amor de Dios, el pecado nos separa del amor de Dios. En otras palabras, puedes ser cristiano, puedes ser incrédulo, pero si tienes pecado en tu vida y estás constantemente viviendo en ese pecado sin cambiar, no puedes ser salvo. Y no podemos arreglar eso con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias obras buenas. El único que puede restablecer esa conexión que podemos tener con Dios es Jesús. El que pagó el costo de nuestros pecados en el cruz de Calvario. El que entregó su vida perfecta en lugar de nuestra vida equivocada. Estás aquí, reconoces que hay pecado en tu vida, reconoces que estás equivocado en cómo estás viviendo, pero quieres cambiar, quieres no mirar atrás, pero seguir adelante. Yo quiero que hagas algo, nadie está mirando, yo quiero que levantes su mano. Yo quiero orar por ti. Dios ve esa mano, ¿quién más? Ser honesto frente a los ojos de Dios. Dios ve esta mano. Dios está tocando vidas. Dios ve esta mano. ¿Quieres establecer una conexión con Dios esta noche? Levantaste tu mano y yo quiero que vienes hacia adelante. Si estás en serio, vamos a orar juntos. No tienes que preocuparte de nadie. No tienes que preocuparte de lo que piensen otros. Cada uno de nosotros fuimos pecadores. Nos arrepentimos de nuestros pecados y ahora es un privilegio para ver que Dios hace el mismo en ustedes. Yo quiero que levanten sus manos, vamos a orar y repiten esas palabras no vacíos pero con significado, con sus corazones. Di: Padre Celestial, yo sé que soy pecador y te pido que me das un comienzo nuevo, que cambias mi vida, cambias la manera en cómo pienso. Te pido que limpies mi corazón y purificas mi mente en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Padre Celestial, yo pido por estos hermanos y hermanas, Señor, que le empiezas a dirigir sus pasos, ayudarlos a identificar esos pecados que están equivocados y ayudarlos a cambiar, Señor. Padre, que empiezas a enderezar las curvas de sus vidas. Padre, yo sé que les puedes guiar, Señor,
Establécelos aquí en nuestra iglesia. Yo reprendo cada espíritu que les mantenga fuera de la iglesia. Yo reprendo cada espíritu de brujería, cada espíritu maligno y impío, Señor. Padre, que brotas caminos para que ellos puedan hacer tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden tomar un asiento aquí, hablar con Dios. Cristiano, yo quiero hablar con ustedes. ¿Cuánto fue la última vez que escuchaste la voz de Dios claramente? En tus finanzas, en tu fidelidad a Él, en los retos de la vida para hacer la voluntad de Dios. ¿Ha caído silencioso la voz de Dios en tu vida? Quizás que Dios está pidiendo de usted que hace ciertas cosas en una cierta manera, pero tú le niegas a Dios, tú ignoras la voz que Él está dándote instrucciones. Cristiano, déjame decir, no hay esperanza todavía para nuestra vida. Podemos empezar a ser sentidos al voz de Dios una vez más. Puedes empezar a restablecer esa conexión que está fallando con Dios, o puedes mantener esa conexión. La decisión es el tuyo. Vamos a ponernos de pie y venir a estos altares y empezar a establecer esa conexión con Dios. Padre Celestial, te pido esta noche, Señor, Padre, que empieces a dirigir los pasos de los creyentes, Señor. Padre, ayúdanos a escuchar tu voz, Señor, que empieces a hablar en una manera clara a nuestra vida, en nuestro corazón, que abres nuestros ojos, Señor, para tener revelación de lo que tú quieres para nuestra vida, Señor. Padre, yo sé que tienes un plan en específico para cada cristiano. Yo sé que tienes pasos en específicos. Padre, yo creo que tienes esos destinos en específicos para cada persona. Y te pido, Señor, que diriges nuestros pasos, que tocas nuestra vida. Padre, abre nuestra mente, abre nuestro corazón, Señor. Que nuestro corazón sea suave así como niños, Señor, para tener fe como los niños, Señor, en tener confianza en tu palabra. Padre Dios, te pido que reparas esa conexión en mi hermana, en mi hermano, Señor, y que empiezas a tratar con nuestro corazón de nuevo, Señor. Empiezas a impulsarnos en la dirección que tú tienes para nuestra vida, para nuestras familias, para nuestras amistades, para nuestro barrio, para nuestra familia, Señor. Padre, yo quebro, Señor, cada maldición sobre nuestra vida. Padre, yo establezco, Señor, tu trono, Dios, en esta iglesia, que nosotros podamos seguir escuchando tu voz. Te pido como pastor, Dios, ayúdame a enseñar tu pueblo, enseñar tu iglesia, cómo escuchar tu voz, cómo hacer caso, Señor, cómo obedecer y tomar pasos de fe que son bastante necesarios. Padre, que nunca nos dejas a nuestro lado, Señor, que nunca te alejas de cada uno de nosotros. Padre, te pido, Señor, que sigues hablando a esta iglesia, que sigues hablando a cada creyente en este lugar. Purifica nuestras motivaciones, Señor, purifica nuestras intenciones, Señor. Oh, robobosende rebesamamande. Llénalos otra vez, Señor, con tu Espíritu Santo. Tócanos en este lugar, Señor. Sharabasande rebesamamanda rabasamamanda. Yo robobosende rebesamamanda. Digno eres tú, Señor. Digno es el Rey de Reyes esta noche. Padre, te pido, Dios, que nos diriges. Dios, en cada frase que decimos, en cada testimonio, en cada acción, en cada oportunidad que tenemos en la vida. Dios, que abres y cierras las puertas necesarias. Shorobosende ribesamamanda. Yo robobosende ribesamamande.
Yaramande Samamando Rubusete. Padre, te damos toda la gloria en este lugar. Te levantamos tu nombre, Señor. Padre, te pido perdón, Dios. Padre, ayúdanos a ser cristianos humildes. Ayúdanos a ser, Dios, humildes enfrente de tus ojos, Señor. Sharabasande Rebesamamande Rebesanda. Oh, yes, Lord God, we need you. Yaramande Rebesamamanda. Yes, Lord God, we worship you, we praise you. Father, we lift you up and give you all the glory. Hallelujah. Oh, yes, Lord, there is none like you, Jesus. Oh, yes, Lord, we worship you, we praise you, God. Father, deal with each heart, God. Tratas con cada corazón individual, Señor. Padre, yo sé que tienes algo en específico, Dios, para cada persona, Señor. Shadamasande rememende. Oh, yes, Lord God. We thank you, Lord. We worship you, God. Thank you, Lord, for all that you've said, God, all that you're showing us, Lord. Yaramande remesandai. Amén. Silenciando la voz de Dios. Déjame decir, nunca somos sin esperanza hasta que el último día que no estamos aquí en la tierra. Estás aquí, quizás que estás batallando a escuchar la voz de Dios en tu vida. Simplemente tienes que tocar los cielos otra vez, pedirle a Dios por perdón y que empiece a hablarte otra vez. Y vas a ver que Dios va a darte respuestas, dirección, así como nunca. Y esa es la esperanza para cada uno de nosotros. Amén. Gracias a todos por venir esta noche. Les invito a todas las cosas que estamos haciendo este fin de semana. Y la otra semana que viene vamos a cerrar en oración. Le voy a pedir al hermano Ismael, por favor, si puede cerrar en oración.